Bueno chicos, vamos a seguir. Entonces, ¿dudas con la parte del corazón y el cerebro? Ok, vamos a seguir entonces con el músculo esquelético. El músculo esquelético ya lo habíamos visto, era toda su organización estructural y demás. Entonces, aquí está, el músculo esquelético tiene un flujo en reposo de 5 a 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de masa muscular, que en realidad eso no es tanto, pero en ejercicio el músculo puede aumentar hasta 250 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Entonces es uno de los órganos donde más aumenta el flujo sanguíneo durante el ejercicio, ¿verdad? Porque sin él no podríamos realizar ejercicio. Entonces, en el flujo sanguíneo hay varias arteriolas. Como todos los órganos tenemos arterias, ¿verdad? Se va a llamar la arteria dependiendo del músculo al que esté irrigando. Estas arterias tiran sus ramas, que son arterias nutricias, y luego se van a dividir en otras arteriolas, al final hasta llegar a una arteriola terminal. Esta arteriola terminal, como lo ven aquí, va a tirar sus capilares y sus demás arteriolitas más pequeñitas y va a irrigar a ciertas fibras musculares. Entonces, las fibras musculares que están irrigadas por una misma arteriola terminal es lo que se dice unidad microvascular. Entonces, como hablamos de unidad motora, hablamos de unidad microvascular. Básicamente, las fibras musculares que están irrigadas por una misma arteriola terminal. Ahora, verdaderamente, la arteria que tiene más músculo en los músculos, valga la redundancia, son las arterias nutricias. Entonces, en el músculo, la arteria nutricia es la que funciona como un esfínter precapilar. Si viene la parte de los esfínteres, ¿verdad? ¿O no? O no sé. Bueno, básicamente uno tiene capilar, bueno, arteriola, capilar, vénula. La arteriola tiene un esfínter es de músculo. Entonces, si ese esfínter está contraído, no llega la sangre a los capilares, sino va a llegar la sangre a la vénula, o sea, no se va a dar el intercambio gaseoso. Si el esfínter está dilatado, sí va a llegar. Entonces, según el diámetro del esfínter, así se va a regular el intercambio gaseoso en ciertas partes del cuerpo. Entonces, esta arteria nutricia podríamos decir que es como la que tiene más músculo dentro de estas arterias, y entonces es la que puede mejor generar estos cambios de vasodilatación y vasoconstricción. Y por eso es que la arteria nutricia es el esfínter precapilar del músculo esquelético. Es como un análogo. Sí, más o menos. Ok, sí. Básicamente, ustedes tienen arteriola, capilar, vénula. La arteriola tiene como un conjunto de músculo liso donde hay más, digamos, y eso es un esfínter. Entonces, un esfínter precapilar, un esfínter antes de los capilares. Si ese esfínter está abierto, o sea, vasodilatado, la sangre pasa, se genera el intercambio gaseoso, ¿verdad? Y ya luego va la sangre desoxigenada por la vénula. Si el esfínter está cerrado, la sangre no pasa, no se genera el intercambio gaseoso y nunca va a llegar la sangre a la vénula. Entonces, esta arteria nutricia es como esa función en el músculo esquelético. Si la arteria nutricia está vasodilatada, va a llegar más sangre al músculo esquelético. Si la arteria nutricia está vasoconstreñida, va a llegar menos sangre. Entonces, tiene la función de esfínter precapilar en el músculo. Y unidad microvascular, ¿verdad? Todas las fibras musculares que están irrigadas por una misma arteriola terminal. ¿Dudas con esta parte? Ok. Entonces, en el músculo, igual, tenemos mecanismos nerviosos, tenemos mecanismos metabólicos. Eso del esfínter precapilar es como un mecanismo miógeno, más o menos. Y también vamos a tener mecanismos endoteliales. Pero aquí los más importantes son los nerviosos, los metabólicos y el efecto de la bomba muscular, que es como un mecanismo mecánico, por así decirlo. Entonces, mecanismos nerviosos, igual, el simpático va a vasoconstreñir los vasos del músculo esquelético. Esto, por ejemplo, en ejercicio no nos sirve, entonces ocurre lo mismo. En ejercicio se da una simpaticolisis funcional y va a predominar la vasodilatación por los mecanismos metabólicos y no la vasoconstricción por mecanismos nerviosos. Entonces es igual que como estábamos viendo antes. No predominan los mecanismos nerviosos, predominan los otros mecanismos. Ahora,
Esta lucha, por así decirlo, entre los mecanismos y también entre los sistemas simpático y parasimpático va a mantener este tono basal de las células del músculo liso, ¿verdad? Porque no es que si ustedes no están haciendo nada, está superactivado el simpático y el parasimpático y el simpático no está funcionando. Los dos siempre tienen un tono de respuesta, lo que importa es cuál tiene más tono de respuesta. Entonces ese juego entre uno y el otro es lo que mantiene el tono basal de las células del músculo liso, e igual todos los demás mecanismos. Entonces, por ejemplo, en momentos en los que vamos a usar teleología, no sé, se necesita que llegue más sangre al corazón, un mecanismo puede ser vasoconstricción de los vasos periféricos, incluyendo los vasos del músculo, ¿verdad? Esto sí no es un momento de ejercicio. Entonces, al final de cuentas, todas estas jugadas de vasodilatación y vasoconstricción en los vasos del músculo esquelético va a regular la presión arterial y el gasto cardíaco. Okay. Los mecanismos metabólicos, igual, son metabolitos vasodilatadores, como adenosina, CO2, potasio, histamina, bradicininina, y hay un montón más. Estos metabolitos vasodilatadores se producen por el esfuerzo que está generando el músculo. Igual, cuando hay mucho ejercicio, también se puede dar acidosis láctica, entonces se libera ácido láctico, se liberan hidrogeniones, y todo eso va a terminar en una vasodilatación y así llega más sangre a los músculos. En músculo también, por si lo leen en algún lado, podríamos decir que se reclutan capilares. Entonces es como un poquito análogo al cerebro, pero el cerebro, digamos, el cerebro en toda su masa siempre está irrigado. No es como que hay partes del cerebro a los que no les está llegando sangre, porque si no les llega sangre, se muere. El músculo no. El músculo esquelético sí hay partes en las que los capilares están cerrados, entonces en ese momento no les está llegando sangre. En momentos en donde se usa el músculo esquelético se reclutan esos capilares, o sea, se abren esos capilares, se abren las arteriolas y todo lo demás, y entonces llega sangre, que es como el ejercicio. Entonces en ejercicio, como estamos usando los músculos, se van a reclutar más capilares y va a llegar más sangre a todo el músculo en general, y así propicia su funcionamiento. Entonces, por si leen por ahí reclutación de capilares, eso es lo que pasa. Esto otro va a predominar sobre los mecanismos nerviosos, ¿verdad? Entonces, casi que en todos los órganos que hemos visto de momento, siempre predominan los mecanismos metabólicos. En corazón, en cerebro y en músculo esquelético. No me va a predominar el nervioso. Ese verdaderamente aquí casi que no lo vamos a ver mucho. Lo único es que los mecanismos metabólicos son un poco más tardíos. Entonces, sí puede pasar que al iniciar el ejercicio se dé una vasoconstricción por medio del sistema simpático. Pero a medida que se continúa el ejercicio y se van liberando esos metabolitos vasodilatadores, se va a vasodilatar y entonces ya va a mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, este es el que predomina, el metabólico, pero actúa más tardíamente que el mecanismo nervioso en este caso. Ok, ¿dudas con esta parte? Y bueno, la bomba muscular ya la vieron, ¿verdad? Ya la vieron casi que 2 veces. Entonces, bueno, ustedes ya saben, las venas tienen válvulitas. Las válvulitas no permiten el flujo retrógrado de la sangre, sino únicamente unidireccional. Y entonces, si se contrae el músculo esquelético, se contrae el vaso sanguíneo y eso va a ocasionar el flujo de sangre hacia arriba, ¿verdad? Y hacia abajo, pero el de abajo no va a pasar. Entonces, caminar nos va a activar esta bomba muscular y eso favorece el retorno venoso al corazón derecho. Tenía una duda. ¿A qué se refería con lo que reclutan capilares? Básicamente que no todos los capilares del músculo están abiertos siempre. Entonces, en momentos en donde se requiere más flujo sanguíneo, los capilares se van a abrir, como por ejemplo en ejercicio, y así va a mejorar el flujo sanguíneo del órgano. Ok, ¿dudas de la bomba muscular? Me imagino que ya eso todo bien. Ajá. Ahora vamos con circulación cutánea. La circulación cutánea, la piel, básicamente la podemos dividir en 2 tipos de piel. Piel apical y piel no apical. Entonces, piel apical es como la piel más extrema, por así decirlo. La piel de las orejas, la piel de la nariz, la piel de los dedos de las manos y demás, como la piel que está más expuesta al medio interno, al medio externo, por así decirlo. Entonces, en esta piel es donde se pierde más calor, por eso mismo. Esta piel apical
tiene unas estructuras que son estas que están aquí, que son anastomosis arteriovenosas o cuerpos glómicos. Les pueden llamar de las dos maneras. ¿Cómo lo dice su nombre? Básicamente son vasos que conectan arterias con venas, o en este caso arteriolas con vénulas, porque son más pequeñitas. Entonces, en esta vía apical uno tiene vasitos que van a salir directamente de la arteriola y van a llegar a la vénula. Está igual todo el sistema de capilares, pero están estas anastomosis arteriovenosas. Y estas anastomosis arteriovenosas tienen gran inervación simpática por una vasoconstricción, que va a generar una vasoconstricción, perdón. Entonces, en general la piel, digamos, el flujo sanguíneo de la piel no se regula como para mejorar el flujo a ella misma, porque ya la piel está bastante hiperperfundida. Entonces no es como que se necesite, por así decirlo, más sangre a la piel, sino que más bien interactúan los mecanismos con la termorregulación. Entonces, dependiendo de qué tan dilatados estén los vasos sanguíneos, así se va a perder calor. Si los vasos sanguíneos están vasodilatados, se pierde más calor en la piel. Entonces, cuando está haciendo calor, no sé, como cuando uno corre, por ejemplo, ustedes ven que se ponen rojos. Es por una vasodilatación que está ocurriendo. Y más bien, cuando hace mucho frío, la gente se tiende a poner pálida. Eso es porque hay una vasoconstricción de estos vasos, específicamente de estas anastomosis arteriovenosas que tienen gran inervación simpática, y así se regula la pérdida de calor. Entonces, hay un aumento de la temperatura central en el hipotálamo, luego eso lo verán en la unidad de endocrino, pero ahí se sensa ese aumento de temperatura. Esto básicamente va a llevar a que se dé una respuesta de un aumento del tono simpático, igual por conexiones con los núcleos del tallo. Este tono simpático entonces tiene, bueno, el sistema simpático tiene una alta inervación en esos cuerpos glómicos. Se da una vasoconstricción de estas anastomosis arteriovenosas y en general, ustedes pueden ver, también irriga las arteriolas y las vénulas. Entonces se vasoconstriñe todo este sistema y disminuye la pérdida de calor. Entonces es como una compensación. Si está haciendo mucho frío, los vasos de la piel se vasoconstriñen y disminuye la pérdida de calor. Igual en ejercicio, por ejemplo, también puede pasar que, bueno, no tanto en ejercicio, porque el ejercicio es complicado. Vamos a hablar más como si ustedes los estuviera persiguiendo un león. Si a ustedes los está persiguiendo un león, ustedes tienen esta respuesta de lucha y huida. Habíamos hablado, por ejemplo, que se favorece entonces el flujo sanguíneo al músculo esquelético y no se favorece a la piel. Entonces, en este caso, hay una vasoconstricción y no se favorece el flujo sanguíneo a la piel, sino que se favorece el flujo sanguíneo a otros órganos. En ejercicio lo que sucede es que, eso de hecho se descubrió este año, que aunque se cree que el tono simpático está aumentado en ejercicio, uno siempre asumía que nada más el tono parasimpático estaba disminuido, porque era como lo lógico de pensarlo. Pero en ejercicio el tono parasimpático no está disminuido, se vio más bien que está aumentado también. Entonces el ejercicio es como los dos sistemas. Yo no sé si ustedes tienen clase de ejercicio, porque si no ahí lo verían. ¿Sí tienen? Ah, bueno, ahí lo van a ver, espero. Entonces sí, son los dos sistemas. Entonces, esto igual, para que no se enreden tanto con ejercicio y demás, porque en ejercicio uno sí se pone rojo, interprétenlo con temperatura, nada más. O sea, si yo les voy a preguntar algo, es con temperatura. Como qué pasa con la temperatura y la circulación de la piel. Si aumenta la temperatura, hay qué cosa y cuál es la respuesta, y si disminuye la temperatura sería al contrario, ¿verdad? Entonces, si aquí disminuye la temperatura corporal, disminuye el tono simpático. Si no hay tono simpático, a pesar de que no haya tono parasimpático, se va a vasodilatar todo este sistema y va más bien a aumentar la pérdida de calor.